de cómo vivir la vida cristiana exitosamente. El día de hoy es cómo vivir la vida cristiana exitosamente y la segunda parte, porque la semana pasada abordamos un solo aspecto y nos tomamos todo el tiempo para ello por la importancia que residía en ese solo aspecto, el dominio propio, la templanza. El día de hoy vamos a ver otros aspectos y quiero invitarles a que conmigo se preparen a tratar de responder a algunas preguntas como ¿cómo se vive la vida cristiana? ¿Cómo se anda en el Espíritu? ¿Cómo dejamos que Cristo viva su vida por medio de nosotros? ¿Qué tiene que hacer el cristiano para crecer y madurar? Estas son solo algunas de las preguntas que quisiera pudiésemos juntos dar respuesta esta mañana, porque podríamos agregar otras, pero todas irían o apuntarían hacia la misma dirección. Nos congregamos y lo hacemos con múltiples propósitos. No solo, aunque el más importante es alabar y adorar a nuestro Dios, pero también no es menos cierto que por medio de esta congregación satisfacemos parte de la comunión o el compañerismo que nos es tan necesario. Por otra parte, nos alimentamos no solo de la palabra, sino del amor mutuo. Cada vez que usted llega aquí y saluda a alguien, ya no le puede abrazar, no le puede besar, pero dígame usted si no le da gusto verle. Cruzaremos 2 o 3 palabras, pero son fuertes, son poderosas, son de amor, son de aprecio, de estímulo. Y muchos, eso es todo lo que reciben durante toda la semana. Entonces, por eso es tan importante de que usted venga así, preparado a recibir, pero aún más importante, a dar, porque más bienaventurado está que recibir. Vivir la vida cristiana no es lo que se suponía, muchos podrán decirlo. Nadie dijo que sería fácil, nunca se dijo que era ni imposible ni muy difícil, pero tampoco se dijo que fuera muy fácil. Así es como nosotros nos vamos a encontrar con diferentes situaciones o posturas. Por ejemplo, usted, como creyente en Cristo, ¿se siente a veces abrumado por una sensación de fracaso y frustración? ¿Alguna vez se habrá sentido así? Déjeme decirle que no es el único. De hecho, si comenzamos nosotros a desglosar la población, nos vamos a encontrar con respuestas que nos den. Por ejemplo, un joven cristiano dice, me rindo. Normalmente son los que con mayor facilidad pueden darse por vencidos. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque el mundo desconocido para ellos se le hace de suma atracción. Tiene un embrujo tan grande que poco a poco la fuerza de cohesión a la familia de la fe se va debilitando y finalmente se dan por vencidos. Un cristiano maduro no es la excepción y puede decir algo así como: mientras más avanzo, más consciente me hago de lo rebelde que es mi naturaleza. Y no significa que no sea la sila de algunos, simplemente de la conciencia que se puede ir tomando de ello a través del tiempo. Reconocemos que somos imperfectos, reconocemos que nos falta mucho y reconocemos que muchas veces perdemos. Pablo dijo, lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero hacer. Pedro dijo lo siguiente, el diablo nos acecha. Y finalmente, y lo más importante, nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta aquí creo que usted estará dándose cuenta perfectamente de la importancia o de la relevancia que tiene el tema, razón por la cual el día de hoy lo abordamos. Vamos a ver 4 maneras de no abordar la vida cristiana o 4 formas erróneas de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema de hacerlo de manera errónea? Es que no va a alcanzar el éxito, que lamentablemente solo es cuestión de tiempo para que conozca la derrota, y es una pérdida de tiempo. En primer lugar, no intente vivir la vida cristiana si no ha aceptado personalmente a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Es el primer paso. Si no está seguro de haberlo hecho, puede y debe hacerlo hoy, porque solo hoy es el día que usted tiene seguro de vida y ni siquiera de llegar al final de él. Una segunda manera de vivir erróneamente la vida cristiana sería, y consejo,
no trate de vivir la vida cristiana confiando únicamente en su capacidad de cumplir las reglas. Muchos tienen una buena capacidad para seguir instrucciones, para obedecer órdenes, pero la vida cristiana no es eso o solo eso. Esa fue la razón por la que Pablo escribió un grupo de observadores de la ley, preguntándoles si realmente creían que podían terminar con esfuerzos humanos lo que habían comenzado confiando en el Señor. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5, para aquellos que estén haciendo algún tipo de apunte. Tercero, no trate de vivir la vida cristiana simplemente haciendo un peregrinaje semanal a la iglesia. Hemos dicho y recalcado, porque en la Biblia está estipulado cuán importante y necesario es congregarse semanalmente. Lo cierto es que cuando decimos semanalmente no nos estamos refiriendo solamente al domingo, solamente al miércoles, y ni siquiera domingo y miércoles solamente, en toda oportunidad que se tenga o que se pueda. Basta que usted quiera, que usted tiene, y créame, siempre habrá algo que se pueda hacer aquí. Y todo lo que nosotros hagamos en la obra del Señor, por la obra del Señor, nos será de gran bendición. La vida cristiana, en definitiva, no es un acontecimiento semanal, esporádico, sino es una relación diaria con Dios. Cualquier persona y toda persona que solamente esté basamentando o alimentando su vida espiritual de lo que pueda obtener en domingo o en miércoles, no está fuerte. No está fuerte. Y prueba de ello es que, descartando la religiosidad, podríamos decir que una persona que viene el domingo y el miércoles esté fuerte de tal manera que nunca falte. Pero sí vemos que alguno puede venir un domingo, otro no, otro sí, otro no, otro no, otro sí. La inestabilidad o la inconstancia. Entonces, eso también como prueba o argumento de que 1 o 2 servicios semanales no son suficientes para mantenernos en nuestro mejor estado o forma espiritual. Mejor estado o forma espiritual significa que cada día yo no solo seré capaz de cumplir con gozo, agrado y eficiencia mi vida cristiana, todo lo bueno que tengo que hacer, sino también la capacidad para resistirme a todo lo malo con las tentaciones que el mundo ofrezca. Una cuarta consejo o manera que no da resultado: no trate de vivir la vida cristiana limitándose a hacer el bien. ¿Por qué? Es demasiado general. Para el que opta por eso, no hay suficientes horas en el día para hacer todo lo que quiere hacer. Recoge personas en la carretera para transportarles, le manda ofrendas a lugares donde se necesiten, quizás incluso hasta se deshace de su ropa y de su buena ropa, con tal de dar abrigo a los pobres o que se venda para beneficiar a alguna institución. La cantidad de cosas buenas que se pueden hacer son incontables, pero la verdad es que nunca ni se tendría todo el tiempo ni todos los recursos suficientes o necesarios para hacer todo aquello que quisiéramos hacer. Si esa es la motivación, tratar de vivir la vida cristiana limitándola a eso tampoco es la forma, muy por el contrario, es una gran pérdida de tiempo y de recursos. Entonces, ¿cómo se debe vivir la vida cristiana? El día de hoy voy a aportar de la palabra del Señor información valiosa. ¿Qué digo valiosa? Valiosísima, que no va a digerir usted toda aquí el día de hoy, que necesariamente tendrá que tomar algún apunte. Si no lo puede tomar, no se preocupe, con la ayuda del Señor, recuerde, queda en Facebook y lo tendremos en YouTube. Pero es tan importante que usted tendrá que ir en más de una oportunidad. De hecho, si usted quiere definitivamente obtener resultados, buenos resultados, grandes resultados, será uno de los pasajes que usted debiera leer diariamente, aprender de memoria y meditar o reflexionar en él siempre que tenga oportunidad. ¿Quién nos puede dar ese mensaje? ¿Quién nos puede dar ese consejo? ¿Quién nos puede dar esa fórmula para lograr lo que todo cristiano verdadero anhela en lo más profundo de su ser?
independientemente de todas sus luchas, de todas sus batallas. Bueno, el personaje escogido es Pedro. Pedro el apóstol. Vamos a hacer un pequeño resumen para que usted pueda ver por qué el consejo que él nos da no solo es tan relevante, sino también poderoso. Él fue o era uno de los 12 discípulos originales, eso quiere decir uno de los apóstoles. Pedro pertenecía al círculo íntimo de Cristo. Imagínese usted cuán grande privilegio. No solo el privilegio de contar con la confianza y el aprecio especial de nuestro Señor Jesucristo, sino de haber sido testigo de mucha intimidad del amor, la misericordia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pedro conoció la emoción del éxito en más de una oportunidad. Tuvo él intervenciones. No voy a mencionar una para que no nos quedemos a mitad. Pero Pedro conoció también la angustia de la derrota. ¿Se acuerda usted? Después de haber negado a nuestro Señor Jesucristo, y fue solo una de ellas. Pedro caminó sobre las aguas. Creo que de todo lo sobrenatural que pudiéramos decir acerca de él, esto es muy importante. Y no es lo único, hay muchos episodios. Pedro fue testigo del poder de Cristo. Pedro presenció la venida del Espíritu. Antes de eso no se había presenciado, y no en la forma en que se hizo en aquella oportunidad. Pedro hizo milagros, o Dios le utilizó como canal para la manifestación del poder de Él, y sobre todo sanador. A mí siempre me ha llamado, por una parte, la atención no es el poder de Él, pero el poder de la fe, y cómo Dios utilizó a Pedro para ser catalizador de milagros. Cuando Él caminaba, la gente hasta se le atravesaba o ponía a los enfermos al pasar de su sombra. Estamos hablando de un personaje excepcional. Normalmente, debido a su negación de nuestro Señor Jesucristo, le consideramos un poquito menos que otros, pero Él en sí solo es un gran personaje. Por último, Pedro llevó a muchos a la fe. Una persona puede hacer muchas cosas muy buenas, pero esto es bien importante destacar. Nada es más importante que llevar a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ayudar y llevar a otros a alcanzar salvación. Entonces, ¿quién puede decirle qué hacer y por qué? Vamos a ver un poquito más acerca del por qué. Siempre me ha llamado poderosamente la atención la experiencia particular de Pedro. No todos tuvieron un mensaje tan claro, y humanamente hablando, no el más agradable de todos, pero él hizo el mejor uso posible de aquel mensaje. ¿A qué me refiero? En segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 14, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, nuestro Señor Jesucristo le había declarado, le había dicho a él clara y literalmente que su fin sobre esta tierra era cercano, era inminente. Si a usted le dice que tiene todo un año, pues la verdad que bueno fuera que tuviésemos ese aviso, porque en un año ¿cuánto no podríamos hacer? Si somos honestos, probablemente podríamos hacer en ese año todo lo que hicimos en toda nuestra vida. Aquí no nos dice exactamente cuánto fue el tiempo de ese anuncio, pero era cierto, directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a Él le da un carácter de urgencia en querer comunicar un mensaje que resumiera de alguna forma su propia experiencia. Todo esto inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, tenemos que él había aprendido, o lo que él había aprendido sobre cómo vivir la vida cristiana es lo que él va a compartir. Describe en este comunicado, hace tres cosas. Lo primero que hace es describir la parte de Dios. Esto lo encontramos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Esos no los vamos a leer. Esos por sí solos son todo un mensaje distinto y por supuesto unido a esto. Ahí describe cuál es la parte de Dios. Yo solo haré un resumen, pero no vamos a leer y destacar cada parte de esos 4 versículos.
La segunda parte, que es la más importante y que es la que vamos a ver con detenimiento el día de hoy, explica Pedro cuál es nuestra parte, incluyendo los 7 pasos hacia la madurez cristiana para alcanzarlos. Y en tercer y último lugar, él en el versículo 8 promete el éxito a todos los que quieran seguir este plan. Utilizando una expresión recientemente utilizada, diríamos garantizado. Un plan o una experiencia garantizada al éxito. ¿Les agrada eso? Cuando lo leo, y cada vez que lo leo me gozo de saber esa realidad, pero también por otra parte hay o no deja de haber cierto dolor o sufrimiento por todos aquellos que no deciden unirse a ese consejo, a ese plan que Él nos esboza. Muy bien, entonces repaso porque esto es lo que vamos a ver. Describe la parte de Dios, versículos 1 al 4, explica cuál es nuestra parte, versículos 5 al 7, y el éxito o la garantía al seguir este plan. Veamos entonces cuál es la parte de Dios. La parte de Dios es poder y promesas, por así decirlo, en breve. Dios nos da un portavoz que nos escribe en su nombre. Lo que está entre paréntesis es el versículo en donde se encuentra. Estamos viendo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ahí sería. Nos da un Salvador para rescatarnos. Nos da la capacidad de confiar en Dios. Nos da la oportunidad de conocer a Dios. Nos da un Señor para guiarnos. Nos da una fuente de inmerecida ayuda y paz. Nos da una fuente de conocimiento. Nos da una fuente de poder. Nos da una invitación a la excelencia. Nos da una serie de promesas de incalculable valor. Nos da un camino para conocer a Dios y nos da el rescate de la corrupción. ¿Cómo nos rescata de la corrupción? Entonces, en esa primera parte de 3, en que Pedro nos comparte de su experiencia y de la inspiración del Espíritu Santo, de cómo de manera eficaz vivir la vida cristiana, esta es la primera parte. Y es la parte de Dios. Dios nos da, en resumidas cuentas, poder y promesas. Lo interesante de esto es que no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto, en el sentido de que Dios Todopoderoso es inmutable. Entonces, si Él dice que nos va a dar, si Él dice que nos dio, así será. Así es, así ha sido y así será. Simplemente tenemos que hacernos o apropiarnos de todo esto que Él ya nos dio. Vamos entonces a la parte en donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Cuál es nuestra parte? Eso es lo primordial en el mensaje el día de hoy. En el plan de Pedro, nuestra parte, si tuviésemos que resumirla, sería fe y diligencia, o fe diligente. ¿Por qué la fe es tan importante? Porque es la base, es el punto de partida. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe, fe, fe. Veamos. Fe, también a la luz de recientes reflexiones en la palabra del Señor, hemos encontrado como sinónimo, su mejor sinónimo es confianza. Eso quiere decir plena seguridad en Dios. Al tener fe, usted tiene confianza en Dios, usted tiene plena seguridad en Dios. La palabra diligencia es muy importante. El día de hoy, para nuestro mejor uso y entendimiento, sería esfuerzo. Nuestra parte, nuestro esfuerzo para llevar a cabo nuestra parte. Ahora, la palabra diligencia es una palabra muy interesante y muy importante. Donde hay diligencia, hay éxito. Donde hay diligencia, hay logro. Donde hay diligencia, hay perfección. Donde hay diligencia, hay excelencia. Si una persona adquiere y aprende esta virtud, eso quiere decir de hacer las cosas bien, en breve. Pero cuando una persona es diligente, eso quiere decir que una persona es esforzada,
es trabajadora, es detallista, es paciente, es perfeccionista, es aplicarse al 100% en todo lo que haga. No importa cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio vaya a demandar. Entonces, ese tipo de fe y diligencia, esencialmente y en breve, esfuerzo para llevar a cabo nuestra parte. Fe más diligencia o confianza más esfuerzo es el éxito. Fe, diligencia o confianza y esfuerzo. Bueno, la fe y la diligencia son las dos caras de una misma moneda, la moneda del éxito espiritual. Pedro, como portavoz de Dios, llama a la diligencia. Entonces, cuando Pedro aquí, en este consejo que nos va a dar, en esta fórmula de 7 pasos, nos llama a la diligencia, ¿qué es lo que él está haciendo? Nos está llamando al esfuerzo, al celo, a lanzarse a la acción y a no cejar. Eso quiere decir no detenerse, no darse por vencido y mucho menos volver atrás. Muy bien, ¿están listos, mis hermanos? Versículos 5, 6 y 7 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, y dice de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, que es lo que estuvimos estudiando la semana pasada, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Qué bonita palabra del Señor. Y todo lo que ahí conlleva, lo que involucra, entonces usted puede pensar y decir, ahí está el éxito de mi vida. Le voy a decir otra cosa. Uno de los mayores problemas y de la forma en que Satanás nos engaña es llevándonos a invertir nuestras prioridades. Si su prioridad es el éxito en esta vida, eso quiere decir en el estudio, en el trabajo, etcétera, etcétera, y usted es diligente en ello, lo va a lograr, lo va a alcanzar. Pero habrá descuidado lo más importante, que es su vida espiritual, su relación con Dios. El orden correcto, la prioridad correcta es el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces no significa, si yo me dedico a Dios, si yo me dedico a la iglesia, me dedico a la hermandad, pues hasta ahí voy a llegar. No. Esa es la base y ese es el conocimiento esencial. Pero eso no significa que usted no va a alcanzar éxito o realización en otras áreas de su vida, las alcanzará en todas. Nuestra vida tiene tantos compartimentos o departamentos o divisiones o áreas que si nosotros nos aplicamos en nuestra fuerza y en nuestra capacidad a alcanzar el éxito en uno o en dos o en tres de ellos, en muchos vamos a quedar mal. Pero si simplemente aceptamos el orden de Dios, le creemos a Dios, confiamos en Dios, Dios se encargará de darnos el éxito en todas las demás. Y algo usted tendrá que hacer también, porque usted está aprendiendo en esta vida. Y cuando Dios quiere que aprendamos algo, no nos hace la tarea, nos pone una tarea, nos pone una prueba, un examen, una crisis. Bueno, esto es lo que dice el pasaje y lo que entraña a él. Por eso tenemos que comenzar a no solo relacionarnos con este pasaje, sino a enamorarnos o a intrigarnos con él, como cuando usted se enamora. Y para los que no se han enamorado o los que hace mucho tiempo que no están enamorados, déjenme decirle qué significa estar enamorado. Que su cabeza está pensando siempre. De hecho, esta mañana desperté a mi esposa y le di su cafecito de amor. Trato de dárselo siempre yo primero y luego ella me lo regresa. Pero el día no le acepté el de regreso porque dije, voy a quedar con Jesús. Y ya sentaditos ahí temprano, en pijamita los dos,
tomando su cafecito, le decía, ¿saben qué? Todavía traigo en mi memoria, ¿se acuerdan? La imagen, y déjenme terminar antes de que se hagan ustedes imagen en su cabeza, la imagen de anoche. Bueno, ¿cuál fue la imagen de anoche? Que va a la oficina con una tenida y unos zapatitos, que se los compró ella, ¿verdad? Y yo digo, qué bien te ves. Te ves muy bien. Te ves demasiado bien. Y que en la mañana, mientras estaba haciendo mis cosas, me estaba acordando de eso. Así que cuando se levantó, nos tomamos el cafecito, le dije, es un ejemplo, y los que están enamorados saben, no, eso no es nada, pero es algo. Entonces, además hay una cierta intriga de que uno quiere conocer más y más y más. ¿Qué estás pensando? ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas? Bueno, ese es el tipo de enamoramiento que debemos tener con Dios y con su palabra. Y cuando usted experimenta eso, dice, ay, qué delicia, qué exquisitez poder uno alimentarse de la palabra. Bueno, estos 3 versículos originalmente no estaban así divididos en 3 versículos. Era simplemente un trozo como este, todo parejo. Eso quiere decir que no pecamos si le damos otro orden para ayudarnos al estudio de él. Ese es el orden que vamos a considerar. Lo único que se ha hecho es dividir cada parte, pero es exactamente lo mismo. Alguien dice, ¿lo puede regresar? Déjeme regresárselo. En su Biblia, eso es lo que usted ve. Originalmente estaba así parejito, así es como lo vamos a ver. Y comenzamos cuando ustedes me digan amén. Amén. Muy bien. Poniendo toda diligencia, hermanos, cualquier cosa buena, y mientras más buena, ¿qué es lo que va a requerir de nosotros en la vida? Dedicación, trabajo, esfuerzo. Y eso es diligencia. Y lo que nosotros queremos es obtener lo más y lo mejor de nuestras vidas. No religiosidad. Imagínense, ¿cuándo hay religiosidad en su vida? Cuando usted dice, ay, domingo otra vez. Cuando usted dice, ¿cuándo? El domingo, que padre, ya llegó el domingo, y abrimos los ojos otra vez, ya llegó el domingo. No significa que estuvimos durmiendo toda la semana, igual que todo el mundo bien ocupados, pero nuestra expectativa. Nos vamos de aquí el domingo sabiendo, bueno, como quiera nos vamos a ver el miércoles. Y si ya no nos vemos el miércoles, si no hasta el otro domingo decimos, pero parece que fue un mes. Bueno, toda diligencia tenemos que desearlo de todo corazón, dedicarnos a ello de todo corazón. Entonces, la diligencia, y ya he dicho más acerca de ella, cuán importante, necesaria, imprescindible, aprender a ser diligente. Y aquí viene entonces, porque ese es el punto de partida, la fe. Añadid a vuestra fe. Usted ya tiene la fe salvadora, usted ya cree en Jesucristo, le recibió como Señor y Salvador de su vida. Por obra del Espíritu Santo usted ha recibido vida, su Espíritu ahora tiene vida. Antes estaba muerto en sus delitos y pecados, pero ahora no, ahora está vivo y tiene conciencia. Entonces ahora usted está comenzando o está viviendo una nueva vida. Para vivirla exitosamente, lo que tiene que hacer es añadir a la fe, a su fe, virtud. ¿Qué significa esto? Ya sabemos nosotros lo que son cualidades, lo que son las características, cómo pueden ser positivas, cómo pueden ser negativas. Cuando hablamos de virtudes, estamos hablando de cualidades o características positivas solamente. Ahora, a nuestra fe debemos agregarle incluso algo más que eso. Hay 2 expresiones que se utilizan distintas a virtud en la Biblia y en comentarios. Una de ellas es la bondad, virtud, bondad, y la otra es excelencia moral. Entonces, una persona virtuosa es por excelencia bondadosa, pero también de una alta moral. Nos está hablando de una actitud y de un estilo de vida en donde la persona a su fe trata de unirle o debe añadirle o agregarle una actitud correcta que siempre esté apuntando hacia el bien, a hacer el bien. Una de las principales características o de las primeras características
virtudes, entre paréntesis, de los cristianos es esa: se transforma en un ser virtuoso, en donde poco a poco se van añadiendo más y mejores características o cualidades a su carácter. La principal de ellas es el ser virtuoso, que normalmente se identifica también no solo con el ser bondadoso, con tener una alta moral, sino también con ser muy misericordioso. Aprendemos, no fácilmente, pero a perdonar también. Entonces, lo primero de todo es añadir a la fe virtud. Segundo paso: a la virtud hay que añadirle ¿qué cosa? Conocimiento. A mí siempre se me hizo como un poquito raro, probablemente usted en primera instancia también, ¿por qué es tan importante el conocimiento? Cuando una persona conoce a Cristo, definitivamente nace mejor, definitivamente sufre una transformación que puede ir alimentándose, perfeccionándose o incrementándose a través del tiempo por medio de la práctica y del estudio, o del estudio y de la práctica. Pero mientras no hay el conocimiento que deviene del estudio de la palabra, después de la oración o acompañado por la oración, ya la persona sufrió una transformación. Y es ahí en donde el cristiano, el recién nacido, quiere comerse o acabarse el mundo con buenas obras o con buenas acciones. Y en medio de todo eso puede cometer graves errores. En hacer, entre comillas, un bien donde no corresponde, donde no procede, donde no es bien aprovechado, o en ese hacer bien a todo el mundo se va a olvidar o descuidar de cosas esenciales. ¿Qué son los esenciales? ¿Qué es lo esencial? La familia y la hermandad. La familia, o sea, su casa directa, y la hermandad o la iglesia. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento, para saber qué es lo correcto. Y para ello, vuelvo a decir, es fundamental la oración, la lectura de la Biblia, la meditación de la palabra, o de lo que está escrito en la Biblia, la memorización y el estarlo recordando constantemente. Si usted mira noticias en la mañana, a mediodía o en la noche, ¿qué es lo que estará pensando todo el día? Pues en lo que estuvo viendo en las noticias. Y lo más probable es que sean tremendas noticias, de malas, que ni para qué se las platico. Pero es inevitable, porque si eso fue lo primero que vio o lo que escuchó en la mañana, lo reforzó a mediodía durante un break o lunch, volvió a las noticias, escuchando la radio, por ejemplo, y si antes de dormirse es lo que hace, que va a soñar. Entonces, eso quiere decir que cuando es posible, lo que un comercial decía, creo que acerca del fútbol, aquellos que desayunan fútbol, cenan fútbol, sueñan fútbol, viven la pasión del fútbol todo el día, ahí está presente. Hermanos, ¿cuál es su pasión? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus emociones? Depende de lo que esté viendo. Entonces, por eso es tan importante tener cuidado con nuestra mente y preocuparnos de su salud. Bueno, si usted quiere vivir una vida cristiana exitosa, nunca lo va a lograr si su cabeza está llena de muchas otras cosas y menos de la palabra de Dios. Es que usted no conoce mi corazón. No, pero dígame lo que mire y yo le diré cómo está su corazón. Porque lo que entra por la mente, eso es lo que hay en su corazón. Y recuerda una cosa, detrás de cada emoción, detrás de cada sentimiento, lo que hay son pensamientos. Y los pensamientos son el procesamiento de la información que nosotros admitimos en nuestro cerebro. De ahí la razón, y de hecho, hace no mucho un joven que había sufrido literalmente traición de parte de su joven cónyuge también, y me dice, no siendo cristiano, me dice cuando vino en búsqueda de consejo y de oración, el problema de esto, dice, son las teleseries. Lo he mencionado yo y usted lo sabe también en alguna oportunidad, pero él, con toda su juventud, reconoce la culpa de esto son las teleseries. Nada bueno a obtener, en este caso, una mujer joven, casada, con hijos, en casa, no atendiéndolos y dedicándose a ellos, hermanos.
Pero nosotros durante todo el día, sépase, estamos expuestos a información y a conocimiento. Y eso va a redundar en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta. Entonces, por eso, a la virtud, a esa buena actitud, a esos buenos deseos, a esa buena intención, hay que agregarle el conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento inerrante de la palabra de Dios. Tercer paso en esta fórmula de 7 que nos ofrece Pedro es que al conocimiento hay que agregarle o añadirle el dominio propio. Sobre esto hablamos extensivamente la semana pasada. Es importante recordar cómo podemos agregar al conocimiento dominio propio. Muchos cometen errores por ignorancia o por desconocimiento. Y no es sino hasta que son enfrentados o confrontados con la verdad de la palabra de Dios que la persona cae en cuenta y dice: no sabía el grave error en el que estaba, no sabía el grave error que estaba cometiendo. Y lo que más todos alguna vez hemos quizá caído en esta reflexión: si tan solo lo hubiera sabido antes. Por eso es tan importante la preparación para el bautismo, pero aún más importante, la preparación para el matrimonio. Una nueva vida para la cual también se necesita preparación. Entonces, al conocimiento hay que agregarle el dominio propio, que es la práctica o el ejercicio, en donde yo voy a decidir u optar, no solo por hacer el bien y por no hacer el mal, sino por hacer todo lo que Dios dice y no todo lo bueno que yo quiero hacer. Eso es pilar más fino. Cuarto paso de 7 que nos entrega Pedro dice: al dominio propio, a esa capacidad de ejercicio santo, hay que agregarle la paciencia. Ay, también que íbamos a mirar que la paciencia, tan bien que íbamos. Mi esposa me dice que soy impaciente. Y sí, a veces soy impaciente. Pero soy una mezcla rara porque a veces tengo mucha paciencia. ¿O será que la experiencia nos va haciendo más pacientes? Todo es posible. Lo cierto es que la paciencia, esa capacidad para esperar, esa capacidad para no alterarse, para no precipitarse, nos ayuda para muchas cosas. Esencialmente, voy a destacar dos, quizás nos ayuda para llevar a feliz término todo aquello que nos hayamos propuesto o que hayamos comenzado. No se puede empezar algo y dejarlo a la mitad. Hay quienes lo hacen. Falta de constancia, de perseverancia. Pero la paciencia por sí sola nos puede ayudar a lograr ese objetivo. Por otra parte, la paciencia está muy unida también con la mansedumbre. Porque la paciencia es como ese efecto retardador. Lo lógico, si usted es provocado o molestado, es reaccionar de una manera equivalente o superior para contrarrestar esa ofensa, ese efecto. Pero la paciencia le dice: aguántate, y lo mantiene ahí, le da ese compás de espera, que finalmente se transforma en esa mansedumbre y en esa humildad que tanto nosotros debemos tener. La paciencia, al dominio propio, a esas acciones que debemos nosotros tomar, agregue la paciencia. La paciencia para esperar o la paciencia para perseverar en esa acción o en ese ejercicio. Quinto paso, a la paciencia nos dice Pedro, o Dios a través de Pedro, que debemos agregarle la piedad. Que nuestra vida debe ser una vida piadosa. Que digan qué piadoso es. La verdad, honestamente, nosotros no utilizamos mucho esa expresión. Pero la piedad, en mi experiencia y en mi resumen, se lo planteo así: es el amor a Dios y a las cosas de Dios. Amor a Dios y a las cosas de Dios. Se hace un pequeño apartado especial para la familia de Dios. Una persona que tiene piedad, entonces es una persona que ama a Dios y las cosas de Dios. Normalmente a los papas, algunos se daban como el pequeño título de Pío tanto, o sea, piadoso Pío, Pedro, Pío Juan, piadoso tanto. Debemos ser piadosos y tener una vida piadosa. Eso nos va a ayudar también en nuestras otras virtudes. ¿Por qué? Porque lo que nos mueve esencialmente es el amor a Dios. Ahora,
si una persona no ama a Dios hay que conocerle, a Dios hay que respetarlo, a Dios hay que temerle, porque con Él no se juega, pero también hay que amarle. Si usted no tiene ese sentimiento, esa emoción para con Dios, entonces tiene que pedirle a Dios que le ayude a experimentarlo, porque Dios nos amó. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, pero Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, que es el mínimo sentimiento que nosotros podemos regresarle a Él. Muchas veces nos conformamos con el temor, con la reverencia, incluso con la gratitud, pero pocas veces hablamos del amor. El amor es el sentimiento todopoderoso que nos lleva al bien. ¿Por qué muchas veces le fallamos, le faltamos o somos incumplidores con Dios? Hay una falta de amor. Usted tiene que detenerse en más de un momento durante el día. Bueno, siquiera uno, pero el ideal es más de un momento durante el día. Y decir, ¿qué siente por Dios? Gratitud, mucha gratitud. Pero llegar al punto de decir, amor, estoy enamorado de Dios así como Dios me ama a mí. Porque todo el bien, toda la paz, toda la protección, la prosperidad, si cabe mencionar, ¿a quién se la debemos? A Dios. Y todo eso Dios nos lo da por amor, y nosotros también debemos regresárselo en amor. Por eso a la paciencia, piedad. 6. A la piedad, el afecto fraternal. Aquí estamos llegando al final de esta receta y nos está mostrando el camino o la intención, el resumen del éxito en la vida cristiana. Bueno, a la piedad, que es ese amor a Dios y a las cosas de Dios, hay que agregarle el afecto fraternal. Podemos decir afecto fraternal, amor de hermanos. ¿Qué tan importante puede ser esto? Yo no sé si usted lo ha pensado. Una cosa es el amor a Dios, la piedad, el amor a Dios y a las cosas de Dios. Otra cosa es el amor fraternal. ¿Qué en nuestro amar, qué es lo que debe ocupar el primer lugar? ¿O quién debe ocupar el primer lugar? Dios, sin lugar a dudas. En un mismo nivel, es interesante, en un mismo nivel, nosotros debemos amar ¿a quién? A nuestro prójimo. Nuestro prójimo es todo el mundo. Pero entre nuestro prójimo, que es todo el mundo, y Dios, se encuentra la familia de Dios. Y si usted quiere tener una vida cristiana, exitosa o victoriosa, el amor fraternal forma parte esencial de ello. ¿Qué tanto? Dice nuestro Señor Jesucristo que separado de Él, nada podemos hacer. Estamos unidos a Él como los sarmientos a la vid. Y si no están unidos a la vid, no pueden dar fruto. Eso quiere decir que nuestra vida, nuestra existencia, calidad de ella, depende de nuestra unidad a nuestro Señor Jesucristo. Pero por otra parte también nos dice que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Miembros del cuerpo de Cristo. Un brazo tirado por Boca Chica, una pierna tirado por la 802 y así seguimos. ¿Cuánto van a durar? Primero, no están vivos, si están cortados, cercenados o apartados. Y la poca vida que llevaban a partir de ese momento la tienen contada. Lo mismo ocurre con un creyente, con un cristiano que no se congrega, que no está unido al cuerpo de Cristo. Estar unidos al cuerpo de Cristo significa estar unidos los unos con los otros, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y por otra parte significa también servirnos los unos a los otros. Ninguno está para servirse a sí mismo, sino para servir al cuerpo. Entonces el afecto fraternal es muy, pero muy importante. De hecho, tan importante es, y para esto voy a recurrir aquí a mi Biblia, en Romanos, el capítulo 12, versículos 9 al 13, dice: el amor sea sin fingimiento.
aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Todos son conceptos que ya hemos ido viendo. Versículo 10 es la clave: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal, afecto fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. En cuanto a honra, en cuanto a honor, en cuanto a preferencia, en cuanto a deferencia, debemos preferirnos los unos a los otros antes que al resto del mundo. Es lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Se da cuenta usted? Entonces, el afecto fraternal, y mira dónde nos ha ido llevando todo esto, es el paso 6. ¿Cuántos pasos dijimos que tenía este plan o receta de Pedro? Entonces nos faltan, nomás para ver si están bien atentos, ¿sí? Y para no equivocarme yo. 7. Y al afecto fraternal, amor. A ver, ¿cómo es esto? Pues si hablamos de la piedad, que era el amor a Dios, hablamos del afecto fraternal, que es el amor a nuestros hermanos o a la iglesia, porque la iglesia somos todos. Si amamos la iglesia, nos amamos a nosotros y amamos a nuestros hermanos. Pero a todo eso dice, y al afecto fraternal hay que agregarle este séptimo o último paso para realmente obtener esa vida cristiana exitosa. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, podemos ver que entonces no es cualquier clase de amor. No es cariño solamente, no es como un afecto superficial, sino que esto va mucho más allá. Eso quiere decir que hay un amor superior. ¿Lo habrá? Un amor superior que a su vez es un mandamiento, por lo tanto no es una opción. Es que yo decido si opto o no por ese sentimiento, por esa emoción o por esa clase de amor. No. Usted toma la decisión, claro, aténgase. Uno puede tomar decisiones u obedecer. El verdadero dominio propio es hacer todo lo que Dios nos dice, no el bien que yo quiero, que me conviene, que me satisface. Bueno, este amor que hay que agregar es un amor, voy a decir, que no existía antes, porque no hubo nunca antes quien lo practicara, quien lo enseñara y quien nos empoderara para hacerlo. Con mi esposa muchas veces nos acordamos, platicamos de todo, de todos, en amor, y llegamos a esa conclusión también siempre: los amamos. Amamos Iglesia Bautista El Calvario. Amo Iglesia Bautista El Calvario. Y por muchos años. Y hubo también un punto culminante en donde se confirmó y se comprobó ese amor. Pudiendo ya no estar aquí, la decisión es continuar aquí. Porque Dios me trajo para acá. Porque Dios me tiene aquí. Y nos tiene a todos juntos para amarnos mutuamente. Es por amor. Entonces, cuando usted se congrega y viene a un servicio, viene a Él por amor a Dios. Si trae una visita, es por amor al prójimo. Y en el fondo de su corazón dice: para ver a mis hermanitos queridos. Y en medio de todo esto también análisis: cómo nos hace falta unos buenos abrazos, ¿verdad? Ya llegará el día, ya llegará el día. Bueno, ¿y de dónde saca el pastor este amor tan especial? Bueno, si ustedes se fijan, pueden apuntar a buscar, no está en la pantalla, en Juan, el capítulo 13, Juan, capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy. Ese es nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, va a ascender: que os améis unos a otros. Y bueno, fuera que ahí terminara, ¿verdad? Pero nos la pone bien difícil. Como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. ¿Por qué? ¿Para qué? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero no un amor cualquiera, común o corriente, sino como el amor que Jesucristo nos tuvo. ¿Sabe usted lo que significa eso? Que llegado el caso, que llegado el momento, debiéramos estar preparados y dispuestos, incluso a dar la vida por alguno de nuestros hermanos. Entonces, tenga ese amor, que ese amor esté ahí. Pero por supuesto no confundir un pequeño acápite. Nunca olvide el orden y las prioridades. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Pero eso significa entonces que amarle a Él en primer lugar y por sobre todas las cosas. Digo esto porque a veces puede haber confusión y alguien puede amar más al pastor, más a sus hermanos. No se equivoque. Hemos dejado claramente estipulado el orden. Entonces, para aquellos que deseen tomar una fotografía, esto ha sido el plan de Pedro, el día de hoy, el plan de Pedro de 7 pasos para poder obtener o vivir una vida cristiana victoriosa, poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ese gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva entonces al tercer punto de lo que nos planteaba Pedro, al garantizarnos esta receta o esta fórmula. Versículo 8, porque si estas cosas que ya fueron mencionadas están en vosotros y abundan, o sea, en un buen nivel, no de una forma miserable, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Eso quiere decir, sino todo lo contrario, tendrán vidas cristianas activas y fructíferas en cuanto al conocimiento, o de acuerdo al conocimiento, o de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cualquiera haya sido la calidad de su vida espiritual, de su vida cristiana hasta este momento, usted probablemente ha anhelado siempre que esta fuese mejor. El día de hoy, uniéndolo a lo que ya vimos la semana pasada, usted tiene mejores elementos o herramientas para procurarse. Tenemos todo el poder de Dios, su poder y sus promesas. Tenemos esta fórmula, apliquémosla y por lo tanto entonces veremos garantizado ese éxito. Acompáñenme, incline su rostro, vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Padre amado, muchas gracias porque usted el día de hoy nos recuerda, nos enseña que en la vida cristiana victoriosa es nuestra meta, es nuestro objetivo, que muchas veces no es todo lo fácil que quisiéramos, pero nunca es imposible. Sobre todo el día de hoy le agradecemos porque usted nos enseña a través de la enseñanza de Pedro, de la experiencia de Pedro, de la urgencia de Pedro, cómo hacerlo. Gracias, Padre, por su poder y por sus promesas a nuestra disposición. Ahora solamente rogamos porque su Santo y su Espíritu nos ayude a recordar y a meditar, Señor, acerca de estos 7 pasos que nos enseña Pedro. Gracias, Padre, porque es solo cuestión de tiempo. Aquellos que no lo han vivido, no lo han disfrutado, para que puedan poder degustar lo que significa tener esta clase, esta calidad de vida espiritual, una vida victoriosa. Le alabamos y le glorificamos, Padre, porque usted hace todo para nosotros, para nuestro bien. En Cristo Jesús oramos.